Hay nombres que nomás escucharlos te dan escalofríos, ¿no? Y Amityville, sin duda, es uno de ellos. Es que no es solo una casa, es el epicentro de una de las historias de fantasmas más famosas y, la verdad, más polémicas de Estados Unidos. Hoy vamos a meternos de lleno para desentrañar los hechos, las leyendas y todas las preguntas que todavía rodean este caso tan icónico. A ver, imagínense esto. Encuentran la casa perfecta, una mansión colonial increíble, con su propio embarcadero, y además a un precio de remate. La familia Lutz pensó que se había sacado la lotería, pero lo que parecía un sueño muy rápido se convirtió en una pesadilla de la que no podían despertar. Y esa es la pregunta del millón, la que ha fascinado a muchísima gente por décadas. Es que no se llevaron casi nada. Literalmente salieron corriendo. ¿Qué puede ser tan, pero tan aterrador como para que una familia abandone todo así de la noche a la mañana? Vamos a ver qué fue lo que pasó realmente dentro de esas paredes. Ok, para poder entender el supuesto embrujo de los Lutz, primero tenemos que retroceder un año. Tenemos que ir al origen de todo. Un crimen real, brutal, que manchó esa casa con una violencia que es difícil hasta de imaginar. Aquí es donde empieza toda esta historia. Piénsenlo, a las 3 de la mañana, Ronald DeFeo Jr., a quien llamaban Butch, fue cuarto por cuarto y acabó con la vida de sus papás y de sus 4 hermanos mientras dormían. Pero lo más escalofriante, y que hasta hoy no tiene una explicación clara, es que nadie en el vecindario escuchó los disparos. Estamos hablando de un rifle de alto poder. Y ya más tarde, como si nada, DeFeo entra corriendo a un bar, haciéndose el que acababa de descubrir la masacre. 6 personas. 6 vidas que terminaron de la forma más violenta. En el lugar donde se supone que uno está más seguro, en su propia cama. Este número no es solo una estadística. Es la base, la trágica fundación sobre la que se construyó toda una leyenda de terror. Y aquí es donde la historia da un primer giro hacia lo, digamos, paranormal. Durante el juicio, la defensa de DeFeo, con su abogado William Weber al frente, no dijo que era inocente. No, argumentó que estaba loco. Afirmaron que unas voces demoníacas le ordenaron cometer los crímenes. ¿Era una simple estrategia legal? ¿O la primera pista de que algo de verdad siniestro vivía en esa casa? Ahora sí, avancemos un año en el tiempo. Con Ronald DeFeo ya sentenciado, la casa, como es lógico, se pone a la venta. Y es aquí donde entra en escena la familia Lutz, y con ellos la leyenda de Amityville, como la conocemos hoy, realmente cobra vida. George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, sabían perfectamente de los asesinatos. Pero el precio, $80,000 por una casa de ese tamaño frente al mar, era una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Así que se mudaron el 18 de diciembre de 1975, listos para empezar de cero. Pero lo que la familia Lutz describió, no eran simples crujidos en la noche. Para nada. Fue, según ellos, un ataque paranormal con todas las de la ley. Como vemos aquí, los fenómenos iban de lo más extraño, como plagas de moscas en pleno diciembre, a lo verdaderamente aterrador, la aparición de una entidad demoníaca y hasta gente levitando. Cada día traía un nuevo horror hasta que se volvió insoportable. El 14 de enero de 1976, la familia Lutz dijo, basta, no aguantaron más. Agarraron lo que pudieron y salieron huyendo de la casa, dejando atrás muebles, ropa, todo. Su sueño americano había durado menos de un mes. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante y compleja. Porque la gran pregunta es, ¿la experiencia de los Lutz fue una auténtica pesadilla paranormal o uno de los engaños mejor montados de la historia? Vamos a analizar las pruebas. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos el testimonio de los Lutz,
que siempre fue consistente y aterrador, y que además fue respaldado por un sacerdote y por los famosísimos investigadores paranormales, los Warren. Pero por el otro lado, hay argumentos muy sólidos para pensar que todo fue un engaño. Y curiosamente, involucran al propio abogado del asesino. Y a eso súmenle que ninguna otra familia que vivió ahí después reportó nada parecido, que es un detalle clave, además del evidente potencial de hacer un montón de dinero. Y esa conexión con el abogado es precisamente la pieza que podría derrumbarlo todo. Esta cita es demoledora para la credibilidad de la historia. William Weber, el abogado de DeFeo, admitió públicamente que él y George Lutz se inventaron gran parte del cuento. Dijo que la idea era simple: crear un libro que vendiera muchísimo para, con suerte, conseguirle un nuevo juicio a DeFeo. Y claro, ganar un buen dinero en el proceso. Para entender un poco el contexto de la investigación de los Warren en Amityville, es bueno conocer herramientas como el FDE. Esta práctica, que básicamente busca grabar voces de fantasmas en grabadoras, era un pilar en la investigación paranormal de la época. Es un intento de llevar la búsqueda de fantasmas de algo subjetivo a algo medible. Ojo, que es un campo súper controvertido y no está para nada aceptado por la ciencia. Ahora, independientemente de si fue real o fue un fraude, una cosa es innegable: la historia de Amityville se convirtió en un monstruo de la cultura popular que ha durado décadas y que sigue más vivo que nunca. El libro de Jay Anson de 1977 fue un éxito rotundo, pero la película de 1979, eso ya fue otro nivel. La catapultó a ser un fenómeno global. Esto nos muestra cómo una historia local puede transformarse en un ícono cultural. Amityville dejó de ser solo una casa en Long Island, se convirtió en una marca de terror reconocida en todo el mundo. Y todo este legado tiene consecuencias en el mundo real, ¿eh? A pesar de que la gente que vivió ahí después no reportó nada raro, la mala fama de la casa sigue afectando su valor. En 2017 se vendió por poco más de $600,000, que es una cifra muy por debajo del millón o más que costarían otras propiedades parecidas en esa zona tan exclusiva. Esta línea de tiempo es increíble porque muestra la velocidad con la que todo explotó. En menos de 5 años, la historia pasó de ser una tragedia familiar horrible a un éxito de taquilla en Hollywood. Y desde entonces, la rueda no ha dejado de girar con secuelas, precuelas y nuevas versiones que mantienen la leyenda viva para cada nueva generación. Al final del día, la verdad sobre los fantasmas de Amityville quizás sea lo de menos. La leyenda sobrevive porque toca una fibra muy profunda y universal. Ese miedo a que el mal no sea algo que está allá afuera, lejos, sino una presencia que puede meterse en nuestro espacio más sagrado, nuestro hogar. La pregunta que nos deja todo esto no es tanto sobre fantasmas, sino sobre nosotros mismos. ¿Por qué nos fascina tanto la oscuridad que podría estar viviendo justo en la casa de al lado?